Hola niños, espero estén muy bien. La cápsula del día de hoy corresponde, ¿no es cierto?, a hacer una introducción sobre el ciclo 3 que corresponde al mes de agosto. Temas, nos vamos a centrar específicamente en la membrana plasmática y el modelo mosaico fluido, ¿no es cierto?, que describe la membrana como un tapiz o una alfombra de varios tipos de moléculas que están en constante movimiento. Y este movimiento ayuda a que la membrana citoplasmática mantenga su papel de barrera entre el ambiente interior y exterior de las células. Es por esto entonces que vamos a estudiar también transporte activo primario y transporte activo secundario. Recuerden que en el texto tenemos que trabajar en las páginas 72-73 como la célula intercambio de materiales, y la guía de aprendizaje la pueden encontrar en las páginas 70-75. Como de costumbre vamos a trabajar con la ruta, ¿no es cierto? Vamos a ver el PPT, vamos a trabajar con la guía y la práctica independiente, y cuando nos veamos vamos a revisar las actividades. Tema, ¿cómo la célula intercambia materiales? La meta entonces es conocer la estructura y componentes de la membrana plasmática. Bueno, aquí les presento algunas imágenes, ¿no es cierto?, de lo que anteriormente les señalaba. Este es un esquema que muestra el modelo denominado de mosaico fluido, donde describe, ¿no es cierto?, las características de la membrana. Y específicamente recordemos que esta membrana está constituida, por ejemplo, por moléculas de fosfolípidos, que son estas que están acá, ¿no es cierto? Aquí me están indicando que es una bicapa, es decir, una doble membrana. Y esto, ustedes pueden ver, ¿no es cierto?, que existe una serie de movimientos, tanto hacia el interior de la célula, como también, en este caso, hacia afuera de la célula. Entonces, como les comentaba, las sustancias atraviesan la membrana plasmática mediante diferentes procesos, y algunos requieren energía, otros no, que es, ¿no es cierto?, lo que vamos a revisar más adelante. Los invito entonces a estudiar la membrana plasmática. ¿Qué es entonces? ¿Qué es la membrana plasmática? ¿Qué función cumple la membrana dentro de una célula? ¿Cómo lo puedo representar? Bueno, la membrana plasmática permite el transporte selectivo de sustancias en la célula. Se compone de varios elementos en los que predominan los fosfolípidos. Aquí lo estamos observando. Lo vamos a ver. Y unas moléculas que se llaman anfipáticas, que se disponen de forma espontánea en esta bicapa, ¿ya? Esta doble capa de fosfolípidos. Las moléculas anfipáticas son aquellas que pueden sentir afinidad o repulsión al mismo tiempo por un determinado solvente. Y podemos acá mencionar el agua, por ejemplo. Si observas acá la imagen, ¿qué ocurre? ¿Qué moléculas, átomos, iones o estructuras del átomo podemos observar? ¿Reconoces algunas? Bueno, la estructura y formación de la célula depende de forma crucial, podríamos decir, de las membranas, ¿ya? Que no solo separan el interior de la célula de su entorno, sino que también definen los comportamientos dentro de la célula. Específicamente estamos hablando de la célula eucariota.
Incluimos también los organelos del núcleo y el citoplasma. La formación de membranas biológicas se basa en las propiedades de las moléculas llamadas lípidos, y todas las membranas celulares comparten una misma organización estructural. ¿Cuál es esta? Hay una doble capa, ¿no es cierto? Una doble capa de lípidos, lo que se denomina bicapa lipídica, y estas están unidas, ¿no es cierto?, a otras moléculas, por eso se denomina fosfolípidos. Junto con ellas, ¿no es cierto?, junto con los fosfolípidos, nos encontramos con proteínas asociadas. Mire qué importante esto. Estas proteínas de la membrana plasmática son responsables de muchas funciones especializadas. Algunas actúan como receptores, ¿ya? Partículas, moléculas, como la que estamos viendo ahí, o iones, ¿ya? Ahí también tenemos los electrones. Y bueno, estas, ¿no es cierto?, proteínas, como los receptores, permiten a la célula responder a señales externas. Algunas son responsables del transporte selectivo de moléculas a través de la membrana, y otras participan en el transporte de electrones, que por acá lo vamos a ver, ¿no es cierto? Ahí están los electrones. Otras participan en la fosforilación oxidativa, y esto tiene que ver con ionizar los átomos de hidrógeno extraídos, por ahí lo vamos a ver también, hasta, ahí están, estos hidrógenos, ¿no es cierto?, son extraídos específicamente de los alimentos. Y esto ocurre, ¿no es cierto?, en el proceso de respiración celular, formando lo que ya anteriormente habíamos estudiado, las moléculas de ATP o adenosín trifosfato. También existen proteínas de las membranas que controlan las interacciones entre células de organismos pluricelulares. Recuerden que cuando existen organismos pluricelulares vamos a encontrar una multiplicidad de funciones que cumplen estas células. Son distintas, ¿no es cierto? Y están relacionadas con cada uno de los sistemas que forman parte de nuestro organismo. A esto se le denomina transporte celular. Y finalmente, ¿no es cierto?, hay que indicarle cuál es la estructura. Básicamente esta membrana está constituida por proteínas, glúcidos, que son los azúcares, ¿no es cierto?, hidratos de carbono, los fosfolípidos que les había señalado, que son estos que están aquí, ¿no es cierto?, y también las moléculas de colesterol que forman parte de los fosfolípidos. Eso lo vamos a revisar en clase. Entonces, recordemos que la membrana está constituida en mayor porcentaje por proteínas y lípidos, y la membrana plasmática está constituida por una bicapa lipídica. Además de ella, tiene proteínas integrales y periféricas, y se caracteriza por tener una permeabilidad selectiva. Esto lo podemos encontrar en la guía, y por definición, ¿no es cierto?, la membrana plasmática constituye el límite de la célula y por lo tanto define el medio interno celular. Aquí estamos diciendo, ¿no es cierto?, que es una doble capa lipídica, y le otorga un carácter hidrofóbico que puede ser, ¿no es cierto?, rechazar solventes como el agua. También en ella, en esta membrana, ¿no es cierto?, se pueden insertar diferentes proteínas,
algunas de las cuales actúan como bombas o canales para el transporte de sustancias hacia y dentro de la célula. La membrana plasmática actúa como una barrera semipermeable porque regula el reflujo de sustancias en ambas direcciones, como lo habrás visto en la imagen. ¿Cuál es su organización? La membrana plasmática de la célula animal y vegetal están formadas por lípidos y proteínas y también, como lo vimos en la imagen, una pequeña cantidad de carbohidratos. Los principales lípidos de la membrana son los fosfolípidos, que se disponen formando esta doble capa y distribuida en la capa, en esta doble capa se encuentran distintos tipos de proteínas. Funciones: participan en procesos de reconocimiento celular, determinación de la forma celular, recepción de información externa y transmisión al interior celular, y regulan movimientos materiales entre los medios o sea, dentro de la célula y extracelular. Como también mantiene una concentración óptima para llevar a cabo todos los procesos celulares, específicamente la respiración celular. Tenemos la tarea de práctica independiente y dice, debe realizar estas actividades de manera independiente e investigar qué es el modelo mosaico fluido. Aquí tenemos la actividad 1, que este diagrama, ¿no es cierto?, representa el modelo mosaico fluido de la membrana plasmática de Singer y Nicholson, ¿ya? Tenemos que buscar, ¿no es cierto?, las partes, identificarlas y nombrarlas o señalarlas, por lo menos lo más fácil que podamos revisar. Y la actividad 2, ¿no es cierto?, el siguiente esquema representa una molécula de un lípido de membrana, explica el significado de anfipática, porque esta característica determina el modelo de la bicapa lipídica, que sería, ¿no es cierto?, lo que estamos observando acá, y tiene relación con esta parte que se lo vamos a mostrar de forma más global. Que vendría siendo esta estructura específicamente, ¿ya? Y que permite, ¿no es cierto?, que exista una afinidad o repulsión de un determinado líquido. Eso también lo vamos a ver en la clase que realicemos. Bien, chicos, espero les vaya muy bien y nos vemos en clases.